Ya estamos. Ok. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, listo. Ok. Eh, buenas tardes con todos ustedes. Vamos a dar inicio a este penúltimo capítulo de Introducción a la Clínica, que en sí es el curso de Semiología Médica. Nos ha tocado a nosotros iniciar este capítulo con lo que se refiere a la historia clínica neurológica. Recuerden ustedes que la historia clínica es una sola, sea hecha donde sea, es la misma, solamente que tiene algunas variantes de acuerdo a alguna especialidad, a emergencia, al consultorio externo, a hospitalización, algunas variantes cuya estructura es la misma. Por lo tanto, la historia clínica es acá en el Perú y en todo lugar que se haga medicina de la que nosotros hacemos, la medicina tradicional, ¿no? Occidental, es la misma. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la historia clínica en ese sentido. En lo que se refiere a la historia clínica de neurología, es muy interesante saber que el examen neurológico, ¿no?, es parte de ella y por lo tanto en la historia clínica el examen sistemático, cuidadoso, detallado de todos los datos que da el paciente es muy importante anotar. Esto es recuerdo de los demás capítulos, ¿no? También es importante definir la historia clínica desde el punto de vista legal. Es el documento médico legal que contiene todos los datos, ¿no?, psicopatológicos de un paciente. Así de simple es la definición de historia clínica. ¿Qué queremos decir con eso? Que es la narrativa, es la narración ordenada, clara, precisa y detallada de todos los datos relativos a un paciente, a un enfermo. En este caso, la enfermedad actual, ¿no?, dentro de la anamnesis, es la parte más importante de una historia clínica. Concomitantemente a ello, los antecedentes personales y familiares, ¿no?, engloban todo lo necesario de la anamnesis para poder definir sindrómicamente, anamnésicamente, la enfermedad que pudiera tener el paciente. Se dice que oír al paciente, ver al paciente y entender y describir el problema que tiene él mismo es lo más importante de la atención del binomio médico-paciente, en este caso la enfermedad humana. Decía que los tipos de historias clínicas es bueno recordar. Decía que había de emergencia, de hospitalización, de consultorio externo. Puede haber también otros tipos de historias clínicas que se hacen en el domicilio, en la ambulancia, cuando estoy haciendo una intervención, un proceso de ayuda diagnóstica intervencionista. En todos estos momentos, la historia clínica es la misma. Y en este caso, lo que estamos diciendo en este momento, la historia neurológica va a ser la misma. Puede también decirse que hay historias de acuerdo al grupo etario al que nos dirigimos, ¿sí? Es muy cierto. Hay algunas preferencias, por ejemplo, en los pacientes pediátricos, ¿no? Los antecedentes de la madre y del padre es muy importante, los antecedentes del nacimiento son muy importantes. En el geriátrico, más bien ya eso está más alejado de los pacientes geriátricos o de tercera edad, las enfermedades, los antecedentes patológicos, las enfermedades, las operaciones que ha tenido durante su vida son de suma importancia. Y en este caso, los problemas neurológicos que pudiera tener. Tenemos pacientes neurológicos que entran en etapa paliativa, en la cual, sabiendo el diagnóstico definitivo, lo que hacemos con ellos es solamente darle calidad de vida en el tiempo de vida que nosotros sabemos que van a estar lo más cerca de nosotros. En este caso estamos hablando de pacientes que tienen problemas y a los cuales solamente le damos atención paliativa. Entonces, todos estos tipos de orientación de historia clínica debido a las circunstancias o debido al tipo de paciente conlleva a esto, historia clínica. Desde el punto de vista de la semiología,
¿no? Es importante que el médico aprenda a recoger los síntomas y signos del paciente. Esto es lo más importante. Y a veces es un poco complejo, porque el diálogo con el paciente no siempre es el diálogo fluido de atención del paciente por su propia enfermedad en este punto neurológico. El paciente puede tener limitaciones para poderse comunicar con el médico, puede tener limitaciones sensoriales, puede, de cualquier tipo, ¿no? Auditivo, visual, y todos ellos que hacen un poco difícil el manejo del paciente en lo que se refiere a llenar la historia clínica. Por lo tanto, ¿qué propósitos tiene la historia clínica neurológica desde el punto de vista del examen neurológico, desde el punto de vista del problema neurológico que lo vamos a ver en la enfermedad actual? Primeramente, es detectar la presencia o ausencia de algún trastorno de la esfera neurológica. ¿Qué problema neurológico puede estar comprometido? Y eso lo vamos a ver en el camino, para eso son estas 2 semanas, puede estar comprometido en el paciente. Otra importancia de la historia clínica es localizar, como les decía a los muchachos de la práctica, localizar el órgano posiblemente afectado. Entonces, en este caso diríamos un diagnóstico topográfico. ¿Qué órgano puede estar lesionado? ¿Y cuál es la extensión de esa lesión? La historia clínica nos va a ayudar casualmente a dilucidar el mismo. La historia clínica, al final y al cabo, nos sirve y nos debe servir para buscar el diagnóstico desde el punto de vista etiológico, fisiopatológico. Los síndromes a los cuales llegamos en este primer curso clínico, es eso, en este primer momento, llegar a los síndromes que después nos sirvan como un punto de referencia para poder buscarle los diagnósticos diferenciales de enfermedad. Por lo tanto, la historia clínica en su conjunto nos va a ayudar desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico de la lesión que nosotros podemos diagnosticar. Con el diagnóstico, lógicamente nos orienta hacia una terapéutica adecuada. No siempre es la misma terapia que se da para el mismo diagnóstico. Hay que tener en cuenta al paciente como individuo, como persona. Y por lo tanto, cada persona, cada individuo, cada paciente, cada enfermo tiene su propia terapéutica. Esa es la importancia. Después, la historia clínica nos va a dar también la posibilidad de saber hasta dónde llegamos como profesionales de la salud, como médicos, y cuánto le dejamos al divino hacedor. El pronóstico. El pronóstico y el grado en el cual cierta parte del sistema nervioso puede ser rehabilitado. ¿Hasta dónde podemos nosotros rehabilitar en los problemas neurológicos? La historia clínica nos va a ayudar justamente a predecir el mismo. La anamnesis, como hemos repetido siempre, ¿no?, está en relación a la información proporcionada por el paciente durante la entrevista. El interrogatorio, ¿no?, el interrogatorio es lo más importante que puede haber. ¿Por qué? Porque si conversamos en forma directa con el paciente, es importante. Si no se puede, la anamnesis, la forma indirecta con la persona que lo acompaña, con la persona que vive, con la persona que sabe de su problema, es importante. O al mismo tiempo, el paciente y el familiar o la persona que lo acompaña. Anamnesis mixta. Se dice que la anamnesis es lo más importante. Es mucho más valorativo, más necesario que 10 horas de exploración física. Miren ustedes. La anamnesis, entrevista directa o indirecta, que ya ustedes saben. La anamnesis, identificación, en este caso de la afiliación. También ya saben ustedes que la afiliación es totalmente diferente a la afiliación que ustedes pueden haber hecho para otro tipo de actividades humanas. Identidad de la persona, pasaporte, viajes, identificación en el trabajo, identificación para ingresar a la universidad, identificación para diferentes actividades.
se necesita casi lo mismo que nosotros tenemos en la historia clínica. Nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, lugar de residencia, ¿no? Escolaridad, ocupación, religión, estado civil, todo eso en la medicina, el médico lo ve desde otro punto de vista, totalmente diferente a las demás actividades humanas. El médico lo ve para buscar diagnóstico, para buscar causas de enfermedad. Los antecedentes, ya hemos dicho, ¿no? Los antecedentes fisiológicos y patológicos son importantes de acuerdo al tiempo. Los fisiológicos, todos son importantes, pero los fisiológicos en personas jóvenes. Los patológicos en personas de mayor, de la tercera edad. Y lógicamente los ginecobstetros en el sexo femenino. Todo esto es importante, además de los antecedentes heredofamiliares, los familiares. Fundamentalmente los ascendentes. ¿Qué procesos de enfermedades han tenido mis padres, mis abuelos, de la línea materna y de la línea paterna? Porque sin ser congénitas las enfermedades, puede haber una predisposición a tener algún tipo de enfermedad, y en este caso desde el punto de vista neurológico, ¿no? Abuelo que ha tenido esquizofrenia, por decirles una enfermedad neurológica, desde el punto de vista psiquiátrico, hay probabilidades que los familiares descendentes pudieran tener, lógicamente que así, ¿no? Entonces, tienen ustedes estos elementos anamnésicos de todo punto de vista, desde la enfermedad actual, disculpen, desde la afiliación, enfermedad actual, hasta los antecedentes, todos ellos importantes. Los factores de riesgo, como digo, están dados justamente dentro de los antecedentes familiares. Es importante por eso preguntar, ¿no? Algunos pacientes, por supuesto, por diferentes motivos, no saben de sus antecedentes de riesgo por sus padres, sus abuelos. Entonces, muchas veces se tiene que conversar con el grupo familiar. En un segundo momento hay que citar familiares para poder conversar con ellos. ¿Qué enfermedades desde el punto de vista familiar que tengan que ver con problemas neurológicos existen? Las convulsiones febriles, diagnósticos de epilepsia, problemas degenerativos, los problemas de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, que hemos visto en otros capítulos, la enfermedad vascular crónica, los problemas psiquiátricos, las enfermedades neuromusculares, los trastornos tiroideos, todos estos elementos que tienen que preguntarse en la parte cerrada. Siempre les digo a ustedes que cuando nosotros conversamos la anamnesis de enfermedad actual con nuestros pacientes, tenemos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas permiten a nosotros iniciar la conversación y que el paciente se explaye en su problema que él considera prioritario. Pero después que el médico escucha a su paciente y ha hecho una evaluación semiológica, fisiopatológica de los síntomas o signos que nos está conversando el paciente, el médico ya va orientando y hace las preguntas cerradas. Todas las preguntas cerradas que hace el médico es en base a su conocimiento médico, valga la redundancia. ¿Eso qué quiere decir? Razonamiento fisiopatológico de los síntomas y signos. Y por lo tanto, cuando hablamos de antecedentes familiares, el médico ya tiene que preguntar en forma directa por cada uno de los problemas que puede tener el paciente relacionados con la enfermedad neurológica. Entonces, desde ese punto de vista, es importante. El otro punto de vista es la parte cómo el paciente vive en comunidad, cómo el paciente vive con su entorno familiar. Entonces, vienen antecedentes que ya ustedes lo han puesto dentro de las historias anteriores, dentro de antecedentes generales. Todos estos son solamente recordatorios, pero que en este caso, ¿no? Es importante desde el punto de vista neurológico, por decirles, ¿no? Los hábitos nocivos, el tabaquismo, el alcoholismo, la toxicomanía, pueden crear problemas neurológicos.
el trabajo, el medio ambiente en el que trabaja, la constante adhesión a problemas de sus compañeros de trabajo puede crear problemas neurológicos. La alimentación, lógicamente que sí. Entonces, esto que en líneas generales ya ustedes sabían, cuando hablamos de neurología, cuando hablamos de enfermedades neurológicas, tiene su propia importancia. No dejar de preguntar, no dejar de preguntar en forma de pregunta cerrada, porque el paciente puede decirle, no, doctor, no tengo mayor problema, pero si no hago la pregunta cerrada, me quedo con la duda. La negativa o la positividad de los antecedentes a la pregunta cerrada es muy importante. Por lo tanto, preguntarles por hospitalización, por enfermedades de la infancia, por enfermedades no quirúrgicas, por enfermedades quirúrgicas, accidentes, traumatismos, fracturas, transfusión sanguínea, alergias, incapacidades permanentes o temporales. Todos ellos, en forma dirigida, nos va a ayudar a recordar el mismo. Con todo esto estoy haciendo con ustedes todo un recuento de lo que es la historia clínica hasta este momento, ¿no? Tenemos ya 5 capítulos activados, en todos ellos han ido perfeccionando el esquema de la historia clínica y ya estamos en el neurológico, fundamentalmente en la parte casi final de lo que es la historia clínica. Por tanto, valga la necesidad de recordarles esto. Cuando hablamos de enfermedades neurológicas, es muy importante valorar algunos elementos de antecedentes personales patológicos directamente sobre el problema neurológico. Convulsiones, que ya lo hemos recordado. Traumatismos encefalocranianos. Caídas que aparentemente fueron insignificantes en el transcurso de su vida, pudieran ser consecuencias actuales de dichos accidentes. Los traumatismos encefalocranianos leves a veces pasan inadvertidos. Los moderados y los graves sí, el paciente o el familiar lo recuerda. Pero en este caso es importante, después de haberse golpeado por algún motivo, preguntar si perdió o no el conocimiento, si por algún momento se desvaneció. Ahí está la importancia, porque el hecho del desvanecimiento, el hecho de la pérdida, aunque sea por segundos, ¿no?, del estado de conciencia, pueden traer posteriormente problemas neurológicos secuelares. Los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en personas ya de la segunda edad y tercera edad, pacientes que están cursando los 40, 50 años, pueden haber tenido accidentes cerebrovasculares incipientes, transitorios, que pasó como una cosa de película, o accidentes cerebrovasculares que han dejado secuela. Es importante preguntar por ellos. Las neoplasias, lógicamente que sí, ¿no? Los estados de drogadicción es importante porque muchas veces el paciente o el familiar no cuenta directamente los estados de drogadicción. Las drogas crean grandes problemas neurológicos, sobre todo de adicción, pero al mismo tiempo también pueden crear problemas sistémicos, cardiovasculares fundamentalmente. Las infecciones previas pueden crear problemas neurológicos, sobre todo las infecciones virales. Y en la mujer, los antecedentes ginecobstétricos. Ya saben ustedes, la menarquia, ¿no?, la menopausia, el régimen catanemial, fecha de última menstruación. Todos estos elementos son necesarios saber porque en algún momento puede haber producido problemas neurológicos. En la mujer es importante no olvidarse de los ginecobstétricos. Pues bien, la enfermedad actual, parte importante de lo que es la sintomatología neurológica, está en relación a síntomas y signos. Y por lo tanto debemos recordar
y preguntar al paciente y deducir de lo que nos cuenta el paciente el tiempo de enfermedad, forma de inicio y el curso de la enfermedad. Recordemos nuevamente que la enfermedad actual es el centro de la historia clínica, es la narración lúcida, sucinta y cronológica, las oraciones completas que el paciente que de repente no nos dice, pero que el médico está obligado a entender y por lo tanto al escribir tiene que hacerlo de forma racional. La enfermedad actual nos habla fundamentalmente de síntomas y signos. Los diagnósticos se pueden usar solamente cuando el paciente presenta una enfermedad previa que condiciona su problema actual. Paciente con antecedentes de artritis reumatoidea, ya es diagnóstico clínico. Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, pero para saber que el problema actual tiene o puede tener relación con problemas o enfermedades previas. Pues bien, ¿qué síntomas son los más evidentes cuando hablamos del examen neurológico? El dolor. Siempre cuando conversamos, dígame usted un síntoma, un signo del capítulo que estamos estudiando, todos ahí mismo se acuerdan del dolor. Es muy cierto, el dolor es el mayor problema y síntoma por el que viene el paciente. La cefalea. La cefalea, en este caso, dolor de cabeza. Entonces, las definiciones son varias, pero acá vamos a colocar unas definiciones en relación a los tipos de cefalea que vamos a revisar. El primero es la cefalea, en general, que es el dolor percibido en la bóveda craneal. Constituye uno de los motivos más frecuentes en la consulta médica general, ¿no? Y de todo ese dolor de cabeza que nosotros vemos, el 1% de los casos reviste gravedad. Lógicamente, ¿no? Yo tengo en el día, en consulta externa, 10 pacientes que vienen por cefalea, supongamos. Es importante hacerle la historia clínica a ese paciente en forma detallada, en forma correcta. Porque a pesar de que es un síntoma que no produce un trastorno mortal en la mayoría de pacientes, el encontrar el 1% de esos pacientes que reviste gravedad es suficiente para decir que a pesar que a todos mis pacientes le he hecho una correcta historia clínica, el 1% nomás valió la pena. Pero ese 1% es suficiente para que yo esté acostumbrado a hacer una historia clínica correcta. Esa es la importancia. Desde el punto de vista fisiopatológico, la cefalea se debe a contracciones permanentes o sostenidas de los músculos oculares, de los músculos cervicales. Cuando vemos problemas oculares, cuando la visión por algún motivo comienza a disminuir después de horas de trabajo, de lectura, por decir, de ver la televisión u otras actividades que necesiten de nuestra atención permanente, lo más evidente es que sea un cansancio visual, aparentemente. Si vemos dolores, cefaleas cervicales, lo más evidente, lo más frecuente es la cefalea tensional. Pero de entre esos evidentes, tenemos que ir buscando las causas más graves que pudiera haber, ese 1% de pacientes que necesitan una atención esmerada. Se dice que la cefalea se produce por tracción de las estructuras encefálicas, las contracturas de los músculos craneales, es muy cierto. Pero pudiéramos estar ante un problema grave, ante ese 1% que les digo. Y en este caso la cefalea podría deberse a una lesión intracraniana que ocupa espacio y por lo tanto es de gravedad. Pueden ser tumores o pueden ser hematomas, roturas de un vaso sanguíneo dentro de la cavidad cerebral y que están produciendo un espacio nuevo llamado hematoma. Nos estamos yendo a ese 1%, toda la historia para encontrar ese 1% que vale la pena mencionar porque es vida. La cefalea desde el punto de vista fisiopatológico también se puede deber
a cambios en la presión intracraneal. Después de haberse hecho un estudio de tipo neurológico en el cual se ha necesitado hacer la punción lumbar y que en un primer momento no era cefalea, sino era otro tipo de problemas neurológicos, la punción lumbar puede producir cefaleas. Los cambios de presión intracraneal transitorias, ¿no? Ejemplo, como se pone en la diapositiva, punción lumbar. También la cefalea, ya estamos ingresando a ese 1% que les cuento, la cefalea también se puede producir por alteración en los vasos sanguíneos, ¿no? Puede haber inflamación, puede haber una inflamación que ha producido una arteritis temporal, por decirles. Puede haber habido problemas de alcoholismo severo que ha producido dilatación. Otros elementos pueden ser los nitritos, ¿no? Producto de un problema hepático, tan lejos de la cabeza, pero que pueden producir problemas severos, o de la fiebre. Ese 1% también se puede ver como una cefalea que el paciente dice que es de tipo tracción. En este caso, tumores o hematomas subdurales. Y otro de los problemas de cefalea puede ser la migraña. Esa migraña que ocasiona descansos médicos, disminución de los trabajadores en la vida real, que pueden producirse cada cierto tiempo y que son motivos justificados de inasistencias a los trabajos. Entonces, seguimos con otros problemas que pueden ocasionar cefalea. Puede haber irritación meningia. Ya estamos entrando más todavía. Irritación meningia. La meninges puede tener inflamación, puede infectarse y puede deberse a procesos infecciosos, puede deberse a problemas hemorrágicos o puede deberse a problemas secundarios a otras enfermedades en las que se ha utilizado la radioterapia. Puede deberse a una cosa muy vana, muy simple, muy superficial, la cefalea tensional. Y la cefalea tensional junto con la migraña, ¿no?, es un elemento más asociado a la mujer. No tiene carácter hereditario, no es que mi madre sea migrañosa y yo voy a ser migrañosa, pero hay una predisposición. Las cefaleas tensionales, las cefaleas de este tipo son más frecuentes en la mujer que en el varón. En la mujer, la migraña puede producirse en cualquier edad. Se puede instalar progresivamente, insidiosamente a través del tiempo y solamente puede ser de tipo opresivo quizás, manejable, ¿no?, manejable en la vida diaria. La cefalea tensional está asociada generalmente a la contracción de los músculos cervicales y puede estar asociado a dolor de cuello. Puede empeorar con el estrés o con el cansancio. Cefalea tensional. La cefalea tensional se alivia fácilmente con el reposo o con AINES, con analgésicos. Y no se acompaña generalmente de ningún otro síntoma o signo de tipo neurológico. Pasemos a lo que es migraña. Migraña o jaqueca. Se considera que la paciente, mujer en la gran mayoría de los casos, ¿no?, tiene problemas de dolor de cabeza de tipo migrañosa y con causa de etiología vascular cuando estos se instalan de 1 a 4 episodios por mes. Los momentos de inicios de las etapas migrañosas en los pacientes con este tipo de cefalea, ¿no?, es
de dolores de cabeza muy seguidos, inicialmente, 1 a 4 episodios por mes. En el camino de la vida comienza a disminuir la cantidad de episodios y por lo tanto puede ser ya muy básicamente valorable cada cierto o mucho tiempo. Se dice que la migraña comienza generalmente en la mujer joven, lógicamente con historia familiar. La paciente generalmente dice que amanece con jaqueca o con migraña en la mañana y de carácter pulsátil. Generalmente la localización es una zona de la hemicara o hemicráneo, no es toda la cabeza. Y su instalación, desde su instalación hasta el momento más alto del dolor de cabeza, es 1 hora. Después comienza a disminuir. Se ha descrito que la migraña o la jaqueca es de 4 a 72 horas y que la forma de tranquilizar, de manejar el asunto, es con el reposo y el sueño, o bien con medicamento o inducidos por la propia paciente. Está condicionado la migraña a algunos alimentos, su consumo. La carne fría, el chocolate, el alcohol puede condicionar la aparición más frecuente de la migraña. Puede deberse también a la alternancia de luces brillantes, los sonidos intensos, fiestas. Pacientes que llegan a una fiesta están divirtiéndose tranquilamente y de un momento a otro salen de la reunión por la migraña. Puede estar asociado también en la mujer a la menstruación, a la ovulación, al estrés físico. Se dice que el sueño, como le dije anteriormente, disminuye la tensión, disminuye la migraña y por lo tanto es una buena forma de disminuir las cefaleas. El embarazo, el estado de embarazo durante esas 40 semanas, la paciente muchas veces desaparece su migraña o jaqueca. En los casos más álgidos puede acompañarse de náusea, puede acompañarse de vómitos, diarreas, fotofobia o fonofobia. Ya son los problemas más álgicos y más severos. La migraña también tiene una característica, el aura. La paciente sabe que ya le viene el dolor de cabeza. Hay un aura que lo acompaña y hace que la paciente se aísle y salga de las reuniones generalmente. Hay otras migrañas que son las menos, ¿no?, que pueden acompañarse no de aura, aparecen súbitamente sin un aura inicial. Cuanto antes de la jaqueca o migraña puede aparecer el aura, de 15 a 30 minutos. Todo esto se lo contamos porque es lo que preguntamos a nuestros pacientes para definir esta cefalea tan simple y tan variada que podemos tener. Pues bien, la jaqueca o migraña es más frecuente en mujeres, hemos dicho. Hay otra cefalea que está en relación al varón. Se llama cefalea en racimos o cefalea de Horton. Esta cefalea tiene como condición la liberación de histamina y es más frecuente en varones y en jóvenes mayormente. Puede haber crisis inicialmente. Puede aparecer en cualquier momento del día o en varios momentos del día. Puede aparecer por varias semanas. Y puede desaparecer totalmente hasta un periodo mayor y largo y prolongado. La característica de la cefalea en racimo es que no duele la hemicara como es en las jaquecas o migraña. En este caso, la cefalea en racimo puede causar dolor alrededor de un ojo, sobre todo
un problema del párpado superior, el dolor a nivel del párpado superior, acompañado de lagrimeo y congestión del mismo lado. Y por lo tanto, esa característica nos hace diagnóstico fácil del problema. Entonces diríamos que la cefalea en racimo o de Horton es de tipo taladrante, matutino, unilateral y periocular, que dura más o menos 2 horas. Puede haber otros elementos de juicio que pueden acompañar a esta cefalea de Horton o en racimos, ¿no? Como que es hacia la hemicara, hacia la zona del lado homolateral, o sea, del mismo lado. También puede ir, en otros casos, hasta el cuello, pero es lo menos frecuente. El problema es que el dolor es a nivel del párpado superior, del globo ocular, en la zona superior, el arco superciliar derecho o izquierdo. En algunos casos puede haber una inyección conjuntival, puede haber caída del párpado o tosis palpebral, puede haber lagrimeo y puede haber rinorrea. En los pacientes predispuestos puede deberse a la toma de licor y al uso de vasodilatadores. Entonces ahí tienen dos tipos de cefaleas que diferenciar ya. La migraña más frecuente en la mujer, la de racimos o Horton más frecuente en el varón. Otro síntoma que debemos valorar, estamos en los síntomas y signos de la historia, de la anamnesis, son las convulsiones, que son accesos de movimientos musculares más o menos violentos, generalizados y involuntarios, que puede ir con o sin pérdida de la conciencia. Las crisis de gran mal son las que generalmente van con pérdida de la conciencia. Estas crisis de gran mal pueden ir con aura y tienen convulsiones de forma tónico-clónica. Puede haber dentro de las convulsiones crisis parciales, simples, en las que el paciente no pierde el estado de conciencia. Puede ser unilateral, puede ser de un solo miembro, puede ser de la zona facial y el paciente no pierde la conciencia. Pues bien, las convulsiones, su causa etiológica es todo un estudio, porque son varias enfermedades que pueden producir convulsiones, pero lo principal en la parte anamnésica es preguntar justamente, ¿no?, el momento en que aparecen, la espontaneidad con la que aparecen, ¿no?, hechos previos a las convulsiones, y por supuesto, antecedentes previos. La epilepsia, que es un trastorno de convulsiones, justamente es una condición clínica que se caracteriza por los trastornos paroxísticos y bien recurrentes que el paciente tiene y por lo tanto él sabe que va a tener crisis epiléptica. Puede ser desde pocos momentos, segundos nada más, hasta minutos. El hecho está en que la epilepsia, el gran mal, sí tiene aura. El petit mal mayormente no tiene aura. Hay epilepsias sintomáticas sin causa aparente, sin una etiología aparente, y estas, que son un buen número, y su recurrencia se debe a que hay alteraciones estructurales cerebrales ya preestablecidos. En cambio, la epilepsia idiopática, ¿no?, es una tendencia constitucional o genética. Otro síntoma, y en este caso signo, de trastornos neurológicos es el síncope. La pérdida súbita de la conciencia que se produce por la disminución temporal del flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, una vasoconstricción a nivel de las carótidas internas generalmente, es transitorio y la recuperación
puede ser espontánea o inmediata. El síncope. Más frecuente en la mujer que en el varón. El síncope vasovagal, que es el que más se conoce, ¿no? Generalmente está desencadenado por emociones, por dolor, por cansancio, por cambios de tiempos, como es el calor, por estar en estados de fobia, como son los espacios cerrados, o en zonas de aire altamente contaminado. El síncope, que es la pérdida de conciencia, puede ir previo y una valoración de hipotensión y bradicardia y diaforesis. Estos tres elementos ante un paciente que tenemos que posiblemente tiene un síncope, es importante valorar en el acto, in situ, valorar si hay hipotensión, valorar si hay bradicardia y valorar si hay diaforesis. Y como hemos dicho, la recuperación es inmediata, esto también desaparecerá rápidamente. Existe el síncope vasovagal. En este caso, hay primero una estimulación simpática seguido de una parasimpática y por un reflejo vasomotor central se produce hipotensión y bradicardia. En este caso, el paciente hay que colocarlo en decúbito dorsal levantando los pies. Es una técnica que da resultados excelentes y que el paciente regresa nuevamente a la actividad rutinaria. Cuando el paciente sabe que tiene este tipo de problemas, la cosa es más simple. Hay otras como la crisis psicógenas histéricas, más frecuente en la mujer que en el varón. La hiperventilación que se produce provoca la alcalosis respiratoria y hay una pérdida del CO2 en forma muy rápida y violenta, lo que produce parestesias de las manos, rostros y pies y puede aparecer el espasmo cardopedal. Hay una torsión de la mano, de la parte de la mano, ¿sí? De los miembros, la parte más distal de las manos. El paciente entra en un estado de aparente forma catatónica, o sea que pierde la relación con el medio ambiente, resiste el dolor, pero las funciones superiores están establecidas. Todo existe. Cardiovascularmente está bien, presión arterial está bien, ruidos cardíacos está bien, frecuencia respiratoria está bien, reflejo corneal está bien, pero ustedes tienen un paciente con un espasmo tremendamente evidente que lo ha desconectado transitoriamente de la realidad. Las crisis psicógenas histéricas. En este caso, cuando sospechamos de este tipo de problemas, hay que hacer las preguntas a los familiares, porque el paciente, obvio que no va a contestar, ¿no? Si ha habido acontecimientos previos, si ha habido crisis previas, si ha habido auras previos, ¿no? Todo esto es importante para conversar posteriormente en el tratamiento. Hay que ver los estados postictales. Una vez que el paciente se recupera, la recuperación es un poco lenta, en minutos u horas, y a esto le llamamos estado posictal. Tenemos que esperar que el paciente retome todo su estado de conciencia para recién darle de alta, porque si no, el paciente puede sufrir accidentes. El déficit motor, el déficit neurológico puede desaparecer y recién es el momento de dar el alta correspondiente. Ahora pasemos a los signos. En sí, esto de los signos se los voy a dejar porque son signos motores, signos perspectivos y signos neurológicos que están dentro de un vocabulario de tipo neurológico. Existen diferentes términos que están relacionados a definiciones de signos motores. Ejemplo del que tenemos acá, movimientos asociados, sincinesias,
perseveración, hiperactividad o hipoactividad, trastornos del tono muscular, ataxia digital, pianoteo de las piernas, de las manos, incoordinación y dismetría de la prueba dedo-nariz. Estos ya son elementos que ustedes van a hacer durante la teoría y las prácticas del examen temporal, del examen cerebral, del examen cerebeloso, la, la disdocodonidesia. Están todas las definiciones, la incoordinación bimanual. O sea, cada elemento que nosotros vamos a encontrar durante el examen neurológico está definido por signos motores en este momento, que se los estoy mostrando, y no lo leo porque ustedes lo van a revisar de forma concienzuda, de acuerdo a su momento. Dispraxia constitucional, dispraxia ocular, dispraxia bucolinguofacial, trastornos de la marcha, trastornos del control postural, signos motores en relación a dispraxias para vestirse. Después tenemos los signos perceptivos, sensaciones, sensibilidad, la grafestesia, la simultagnosia, discriminación táctil y digital. Cada uno de estos elementos que les estoy mostrando pertenecen a síndromes. Por eso que no se los pongo acá para que tengan ustedes como un vocabulario médico al encontrar una situación neurológica y ustedes no sepan a qué término se refiere, ahí está el vocabulario. Ok. ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Ok, entonces tienen ustedes los elementos necesarios para construir sus síndromes y cada uno de los elementos necesarios para hacer la parte de la fisiopatología en el momento que ya hagan sus prácticas. Si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluida la reunión, siempre comprometiéndonos a estar en cualquier momento con ustedes. A cuidarse. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego.